Quizás uno de los datos más importantes es que gana Gustavo Petro, que proviene de la izquierda. Él era un ex guerrillero del M-19, uno de los muchos movimientos guerrilleros que hubo en Colombia desde la década de los 50 en el siglo XX, y que protagonizaron un periodo de violencia muy extremo que terminó hace pocos años atrás. Gustavo Petro se enfrenta a otro que también está por fuera de este establishment liberal conservador, que es Rodolfo Hernández. O sea que la gran paradoja de las elecciones de la primera vuelta electoral en Colombia, y la primera gran paradoja, es que por primera vez después de muchísimas décadas hay dos candidatos que son los que van a segunda vuelta, ninguno de los dos que pertenece al establishment tradicional del uribismo, de los conservadores y de los liberales. Quien representaba a esos y que era un seguro segundo hasta hace unos días, cuando Rodolfo Hernández dio un gran subidón y ganó las posiciones, era Federico Gutiérrez. Fico Gutiérrez representaba al uribismo, era la continuidad del gobierno de los últimos gobiernos, desde Uribe, Santos y Duque, que son los tres últimos presidentes que hubo en Colombia. Y finalmente está Sergio Gajardo, que está en el centro, que siempre tuvo intenciones de llegar a algo, pero apenas llegó al 4%. Si nos ponemos a pensar, los cuatro son exalcaldes. Gustavo Petro fue exalcalde de Bogotá, Rodolfo Hernández fue exalcalde de Bucaramanga, el propio Gutiérrez y Fajardo también fueron alcaldes. Este es un dato también importante, Susana. Sí, tú bien lo dices, el respaldo del establishment político fue rápidamente en contra de Petro, más que a favor de Hernández, fue contra Petro. Lo que vamos a ver quizás en estas 3 semanas hasta la segunda vuelta electoral, no olvidemos que la segunda vuelta muy difícil va a ser el 19 de junio, en el cual vamos a ver una polarización entre Gustavo Petro, que representa a la izquierda, que gana este 40%, pero que tiene poco espacio para crecer, frente a un Rodolfo Hernández, que si bien llegó al 28% y con eso pasa a la segunda vuelta, el respaldo de otros sectores que ya inmediatamente, a diferencia de otros países, inmediatamente Federico Gutiérrez y todo su sector salieron a respaldarlo. Ahora, esto no es una suma matemática, ¿verdad? Nadie puede traspasar los votos de esa manera, y los votos de Gutiérrez, que eso es, digamos, los votos del Partido Conservador, del uribismo, digamos, de los quienes han gobernado en las últimas décadas en Colombia, probablemente una gran mayoría se vayan a Hernández, y por tanto Hernández se convierte en un candidato con mucha fuerza y con muchas posibilidades de ganarle a Petro, pese a que está en segundo lugar. Hernández, para verlo, quizás es novedoso, porque creció muchísimo de ser un candidato más bien fuera de la normalidad y de la atracción de los candidatos en Colombia. Aparece como alguien que se opone a la política, como un ingeniero que hizo su fortuna y por tanto no va a robar. O sea, es un populista clásico, nos hace acordar mucho a Bolsonaro, nos hace acordar mucho a Trump en Estados Unidos, y por tanto en una sociedad en la cual se polariza, como seguramente se va a polarizar en las próximas semanas, se convierte en un competidor muy serio para Gustavo Petro, ¿verdad? Petro a la vez representa a la izquierda, si bien ha tenido un giro hacia el centro muy importante, eso hay que reconocerlo y hay que tenerlo en cuenta, porque si no, probablemente no hubiera llegado a donde está. Ha ofrecido el responsable de economía va a ser alguien muy serio, alguien a quien está dispuesto a entregar ese ministerio, ese ministerio tan importante a alguien del ex líder de la CEPAL, o sea, alguien que responda a lo que ha hecho otros gobiernos de izquierda en la región, que se distancian más bien de la izquierda más tradicional, por ejemplo, venezolana o cubana, y que se acercan más bien a proyectos de izquierda más parecidos a los que plantea Lula en Brasil, o Boric
en la Argentina, ¿verdad? Va a ser una segunda vuelta difícil, esto es lo primero que quisiera plantearse. Segundo, Gustavo Petro desde la izquierda tiene otra característica que creo que es fundamental, que es su vicepresidenta. Por primera vez en la historia existe la posibilidad de que Francia Márquez, la candidata a vicepresidenta, que es negra, es afrodescendiente, que es mujer y además que es alguien que, si se quiere, resume en su biografía personal todas las contradicciones de la sociedad colombiana y se proyecta como una líder de primera magnitud, perseguida, que ha tenido que luchar contra un entorno muy difícil. Ella se gana ese segundo lugar, no es que Petro sea el tenga más devoción. Claramente Petro tiene que irse al centro, no es posible desde la izquierda y la profundización de un discurso de izquierda ganar las elecciones en Colombia, no es factible eso. Necesita copar, por un lado, tener el apoyo de Sergio Fajardo, ¿verdad? Ese 4% que sigue siendo importante, ese es un dato relevante, pero por otro lado necesita evitar que toda la votación que estaba en el centro y la votación que es antipolítica, anti-establishment o anti-establecimiento, como dicen los colombianos, se vaya toda a Hernández, ¿verdad? O sea, necesita que parte de esa votación no se vaya a Hernández. Es gente que no vota, votó en el uribismo en el pasado, pero está muy desconfiada de la política. Está muy desconfiada de la política tradicional y claramente Hernández les estaba ofreciendo una alternativa desde el populismo más tradicional de la derecha clásica. Entonces, lo que vemos es una paradoja, Susana, y eso yo creo que hay que relevarlo, es que un país que el 70% aproximadamente de los colombianos votaba por candidatos del establishment hasta hace 5 o 6 años atrás, hoy ese mismo 70% vota pero a candidatos anti-establishment, como el caso de Petro y el caso de Hernández. Este trasvasije del 70% que votaba a lo tradicional y que ahora ese mismo 70% vota a lo no tradicional es uno de los datos relevantes de la elección de esta primera vuelta en Colombia. Sergio. Hay que ver cómo actúa Hernández, pero yo quiero reiterar una cosa que decías tú y que lo hablábamos hace un momento, y es que si bien Federico Gutiérrez, o sea, el uribismo, el Partido Conservador, los sectores de derecha tradicionales, el establishment, va a apoyar a Hernández, no es porque Hernández represente ese establishment. Quizás lo vaya a representar, pero en el fondo va a ser un apoyo porque lo que no quieren es que gane Petro. O sea, no es que van a estar a favor de Hernández, sino van a estar en contra de Petro. Y yo creo que eso es bien relevante. O sea, lo que vamos a ver, yo lo leía eso, no es de mi autoría eso, pero leía un tuit muy interesante de un colombiano que decía, lo que vamos a ver ahora es la construcción del frente anti-Petro. O sea, hemos visto el fin del uribismo y el nacimiento del antipetrismo, decía este tuit, que a mí me parece relevante porque en el fondo este uribismo tradicional, pese a que Uribe está en decadencia por sus problemas legales y por sus lo que ha ocurrido en estos años, pero de todas formas, para poner un nombre que represente y que la audiencia conoce, Álvaro Uribe fue un presidente colombiano muy importante, su ministro de Defensa, Santos, fue su sucesor, y después Iván Duque, el actual presidente, que también obedece, es la misma matriz política. Bueno, ellos van a respaldar a Hernández porque no quieren que gane Petro, no porque consideren que Hernández representa ese establishment. Hernández es más bien alguien bien imprevisible, por lo que ha demostrado hasta ahora. Es alguien que desde la alcaldía ha tenido una política muy una gestión muy antipolítica, tiene declaraciones muy violentas en contra de la política, pero precisamente eso es lo que encantó al electorado en Colombia, que ve en Hernández a alguien que por lo menos es distinto a lo que tradicionalmente ha visto, ¿verdad? Ahora, frente a un modelo económico que parece agotado, o sea, el modelo económico colombiano parecería agotado, frente a un descontento absoluto con los partidos políticos tradicionales, algo que ocurre en toda América Latina, no es un fenómeno colombiano, ocurre incluido Chile, Bolivia, Argentina, hay descontentos respecto a lo que han hecho los partidos tradicionales, con una pérdida de la credibilidad de las instituciones y de las élites.
Hay un gran descontento social que se refleja en la votación de hoy. Ese descontento llevó a las manifestaciones, ¿no? Susana, tú te acordarás muy bien de lo que pasó el año pasado y el anteaño pasado, con grandes manifestaciones en contra de Duque por su política económica, manifestaciones que llevaron a pensar que podía haber un segundo Chile en Colombia, ¿verdad? O sea, en el sentido de un país incendiado por la revuelta social. Todo eso se expresa en esta elección, ¿verdad? Por eso pierde de la forma en que pierde Fico, el representante del uribismo, que iba a ser segundo, pero llegó a un tercer lugar muy atrás. Y también prácticamente desaparece Fajardo. Es como que los extremos, de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, hayan fijado sus votos precisamente por lo que tú dices, ¿no? Ese descontento, ese salir del discurso tradicional y es lo que realmente está hoy día llamando a los votantes. No sabemos qué es lo que vaya a pasar en esa segunda vuelta, Sergio, pero es un día muy importante, creo que ha sido un día muy importante para la izquierda, la izquierda continental, porque Colombia por primera vez creo que se manifiesta, hace una votación histórica de una izquierda que no está apegada a ningún partido tradicional colombiano, ¿verdad? Totalmente, además que hay que recordar que Petro representa y proviene del M-19, de la izquierda que fue a las armas y que después se democratiza e ingresa al proceso democrático. Él renuncia, por supuesto, al movimiento guerrillero y se adhiere a la democracia hace muchos años y bueno, él es un político de izquierda, pero a la vez es la primera vez que la izquierda gana una elección en Colombia, en el sentido de que es primera vuelta, obviamente, no, todavía no es presidente, pero es la primera vez que ocurre eso en toda la historia contemporánea de Colombia. Colombia es un país en el que en general la izquierda ha tenido que ir por carriles antisistémicos porque ha sido siempre vedada la posibilidad democrática de acceso al poder. Eso por un lado. Por otro lado, una democracia muy sólida. Colombia votó a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde ya tenía resultados electorales sin ninguna duda y por tanto demuestra también la solidez hoy de la democracia colombiana.